Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube, hoy de la mano de Honeywell. Vamos a hablar de la gestión y operación en los edificios inteligentes, de ciberseguridad y de tecnologías digitales. Y vamos a estar de la mano de Rubén Moreno Díaz, que es Service Consultant y Cybersecurity Specialist Sales, y de Rafael Barbudo Martínez, que es Principal Business Development de Iberia. Buenos días a los dos. Y antes Buenos de días, Marta. comenzar, me gustaría dar unas breves reseñas para la logística de la webinar. Esta webinar de hoy va a tener una duración de aproximadamente hora y media. Y vamos a, en primer lugar, nuestros ponentes nos harán su presentación y después tendremos un espacio de preguntas, con lo cual, si a lo largo de la presentación tenéis alguna pregunta, podéis escribirla en el chat y yo al final de la misma pues la leeré. También os recomendamos que por favor apaguéis los micros y los vídeos para que la presentación se oiga mejor y también vaya más fluida. Y sin más, pues ya está. Vamos a... os recuerdo también, perdón que se me ha olvidado, os recuerdo también que esta webinar está siendo grabada y que la tendréis en nuestro canal de YouTube de IFMA España por si queréis volver sobre ella o si queréis compartirla con alguna persona. Y ahora sí, ahora ya comenzamos. Comenzamos con Rubén, que, bueno, buenos días, Rubén. Buenos días, Marta. Pues nada, muchas gracias por invitarnos y a todos los participantes. Pues antes de empezar, pues queríamos comentaros, en un principio se ideó esta webinar partida en dos. Por un lado la parte de Ciber y por otro lado la parte de Forge, pero realmente están tan intrínsecamente relacionadas y es que realmente funcionan casi de la mano, tanto el ciberseguridad como un pilar fundamental de la parte de Force y Cloud, como el Cloud a la hora de alimentar las actualizaciones o la conectividad exterior con la parte de ciberseguridad. Entonces, lo comentamos mi compañero Rafa y yo, decir, pues mira, unificamos en una sola webinar, que yo creo que tanto para la participación, para vosotros y para aprovechar el tiempo, pues va a ser mucho mejor. Entonces, nada, pues si queréis comenzamos ya. La primera parte será, como hemos comentado, una parte de ciberseguridad, más o menos, como ha comentado Marta, media hora. Luego daré paso a mi compañero Rafa y al final, pues, el tema de las preguntas y sobre todo que os animéis a participar y así yo creo que le sacamos más provecho al webinar. Pues venga, vamos allá. Dentro de la ciberseguridad, sobre todo el por qué ahora, por qué es tan importante o por qué está también tan de moda el tema de la ciberseguridad en los edificios inteligentes. Bueno, pues tanto en nuestra vida diaria como en el tema de los edificios, la verdad que la transformación que se ha sufrido estos últimos 5, 10 años ha sido brutal. De nuestra vida cotidiana, tareas que habitualmente solíamos hacer de modo presencial y que era impensable, pues tema de ir al banco, tema de las compras, tema de, yo qué sé, por ejemplo, las compras, comprarte un coche. Si te dicen hace 5 años que a través de un portal, a través de una app, vas a poder tener un catálogo disponible brutal de modelos, vas a poder pagarlo y si no estás contento lo vas a poder devolver, pues te decían que estabas loco, que eso no iba a ser así. Pues algo muy parecido ha pasado con el tema de edificios. En este caso vamos a centrarnos en edificios, pero bueno, vamos a hablar en general de toda la parte operacional. ¿Por qué? Porque desde Honeywell lo que es el concepto de edificio para nosotros, tanto la parte de Force como la parte de ciberseguridad, es cross-vertical. Un edificio como tal puede ser, lo mismo es un hospital, que una central térmica, que una central nuclear, que un ministerio. Entonces vamos a hablar como instalación y como edificio. Entonces, como veníamos comentando, la llamada cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha centrado en añadir o sacar mucho más provecho a las tareas o los recursos que teníamos. ¿Y cómo se ha hecho? Pues centrarnos en el tema
de la conectividad de los datos, el exprimir, el sacarle el mayor partido posible a todos los datos que tuviera nuestra instalación. Entonces, desde un principio y un primer error que se cometió es, venga, pues lo más importante es coger todos los datos posibles y subirlos para arriba. Pues lo que en un principio se llamó el Big Data, pues se ha ido puliendo y hemos ido enfocándonos al tema del Smart Data, de utilizar solo esos datos que nos van a dar un valor añadido, o la combinación o el uso de esos datos nos van a dar un plus tanto a nivel de ahorro de costes, a nivel de eficiencia, a nivel de eficacia, a nivel de aumento de productividad, pues enfocarlo hacia esa tarea. Entonces, se empezó pues conectar e integrar todos esos elementos, tanto a nivel de campo como a nivel de concepto de edificio. Simplemente pues a nivel de datos podéis ver en la transparencia pues que a final de este año ya el 81% de las instalaciones estarán conectadas e integradas, que la verdad que es un dato increíble, al igual que el tema, bueno, pues es abrumador la cantidad de datos que se están subiendo y que se están utilizando tanto en cloud en general, como en el concepto de Internet of Things. En este caso, pues eso, dentro de 2 años estaremos en más de 30.000 millones, que son datos pues que cuesta abarcarlo. Entonces, la verdad que este crecimiento exponencial nos da muchísimas ventajas, como hemos comentado, y es el eje principal de la capacidad de conectar dispositivos y poder utilizar esos datos. Pero, por contra, tenemos la parte negativa, que es ese crecimiento exponencial o esa conectividad muchas veces no se ha hecho de la mejor manera posible. ¿Por qué? Pues por un lado, pues a lo mejor por inconsciencia o falta de conocimiento de cómo hacer bien las cosas, y es lo que ha dado por consecuencia la parte negativa, que es el tema de los ataques y los problemas derivados de ciberseguridad. Entonces, hay muchísimos escenarios. Entonces, los clientes o las corporaciones, aprovechando el concepto y la digitalización que está tan de moda, aparte de los planes de impulso estatales, tanto estatales como europeos, para aprovecharlo, pues muchas veces es, vale, yo quiero digitalizarme, o venga, quiero apuntarme al carro de la industria 4.0. Entonces dices, vale, genial, los clientes nos vienen, nos lo transmiten y decimos, muy bien, pero hay un pilar fundamental, que es el tema de la ciberseguridad. Es cómo estás, cuál es tu grado, cuál es tu grado de madurez en el punto de ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad, muchas veces cuando hablamos con vosotros, hablamos con los clientes, pues dices, vale, pues ciberseguridad es el antivirus, o es un firewall, o son determinados dispositivos. Y no es así. El concepto de la ciberseguridad realmente es todo lo que engloba la ciberseguridad. Nos referimos, por ejemplo, medidas adoptadas para proteger los entornos de información, que los llamaremos los IT, los entornos operacionales, los entornos OT, que hasta hace muy poco estaban diferenciados. Entorno IT, pues lo que era el tema de ofimática, lo que era la ofimática, los sistemas operativos de toda la vida, el Windows, las impresoras, que era la capa de arriba, y la parte OT cuál es y cuál era, pues todo lo operacional, todos los niveles de campo, tanto los PLCs como la sensórica, como los conmutadores, sensores de temperatura, sensores de presión, todos aquellos dispositivos que estaban conectados en campo y que hasta hace bien poco, ya os digo, no tenían nada que ver, o no estaban relacionados, o no estaban interconexionadas en la misma red. Al igual que el concepto de ciberseguridad relacionado al diseño, a la arquitectura de red. Pues se iban añadiendo elementos, ya sea por necesidades puntuales que se tenían que conectar, o venga, ahora necesitamos que se incorpore o añadir un área más a este edificio, y directamente pues se conectaban dispositivos IP sin ningún concierto ni control.
el tema de algo tan básico como la educación o la formación de todas esas personas que trabajan o están relacionadas con esa red, desde usuarios de PCs, personal de mantenimiento, subcontratas que acceden a ese edificio o a esas aplicaciones relacionadas con la instalación, cómo acceden esas personas, los usuarios, contraseñas, en el caso, como nos ha pasado en el tema de la pandemia, accesos remotos, que prácticamente de un día para otro nos hemos visto en la obligación de tener que conectarnos en remoto desde nuestros domicilios. ¿Cómo hacemos cómo hacéis esos accesos remotos? Desde el punto de vista de seguridad o ciberseguridad, ¿lo estáis realizando correctamente a través de una plataforma y solo acceder a esos equipos o a esas aplicaciones que son necesarias para realizar vuestro trabajo? Pues todo eso, lo que es la cultura de ciberseguridad es lo que engloba. Y sobre todo algo bastante importante que solemos utilizar las personas que estamos relacionadas con ciberseguridad, llevamos un tiempo, y además es una frase que me gusta muchísimo utilizar y que realmente es común, y la pregunta es no es cuándo, no es si voy a ser atacado o voy a tener algún problema de ciberseguridad, no es sí o no, es cuándo, porque realmente las probabilidades de que no te ataquen o que no sufras algún problema son escasas o nulas. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando, por la cantidad de vectores que propician eso. Entonces, dentro de ese tipo de vectores, podéis ver en la transparencia, pues por ejemplo, marcado en rojo, empezando por abajo, el tema de security, el concepto de security dentro de una instalación, que es lo que llamamos security. Por ejemplo, control de accesos, los tornos, el acceso físico, por ejemplo, de las puertas, de los armarios, el tener controlado quién y cómo hace uso de esos accesos. Lo que comentábamos de terceros, el uso de terceros o terceras empresas que realizan labores puntuales, por ejemplo, lectura de contadores, entregas de paquetería, entregas de logística, en las empresas de logística, pues realmente tener controlado quién, cómo y en qué condiciones se realizan esos servicios. En la parte superior, pues lo que más nos afecta a nosotros, que es el tema a nosotros, hablo como Honeywell, somos especialistas en la gestión de edificios, pues el tema del clima, cómo está ese sistema, cómo está ese PMS controlando todos y cada uno de los activos y los actores que intervienen en el tema del clima. Está conectado directamente también a la parte de nube, que luego veréis más tarde. El tema de la energía, el control de la energía de un edificio, el tener controlado igual quién, cómo y en qué condiciones se está haciendo. Por último, el tema de PCI, el tema de fuego, tener controlados todos y cada uno de los sensores de fuego, el estado de las alarmas, tenerlo monitorizado, saber cómo funciona. Son estos grandes aspectos que tanto en el tema on-site, en el tema de la gente trabajando fuera, como sobre todo la gente que trabaja desde fuera, el tema de cómo se conectan a esos trabajos o esas actividades cotidianas o puntuales, pero que pueden representar un problema, y los problemas están en el área exterior. Los he pintado así porque tanto para la parte interior como la parte exterior, el 70% más o menos de los problemas de ciberseguridad vienen por una acción humana. Puede ser consciente o inconsciente y, como comentamos, o bien a través de una acción física del individuo o ya sea por desconocimiento o muy pocas veces porque se ha querido así, que sea de manera voluntaria, pues crear un problema. Te pueden venir de muchísimas maneras. El tema de la ingeniería social, pues directamente hackers que se encargan de investigarte en tus redes sociales, en tu comportamiento, en lo que publicas, en cómo actúas, en tus hábitos de vida, para ganarse la confianza y a través de ahí entrar o poder acceder
a la red o a las instalaciones. Y luego ya pues lo que son ataques propiamente dicho, pues por ejemplo accesos no autorizados, pues realmente pues reventar una serie de passwords o contraseñas que a lo mejor son muy fáciles o que por descuido han caído en otras manos. La degradación de servicio, pues exactamente igual. La desconfiguración o patching, eso realmente no es un problema de ciberseguridad, un ataque, pero es realmente una vulnerabilidad en la cual no tener actualizados todos esos sistemas, todos esos antivirus o todo ese software y hardware asociado a la instalación, pues puede dar un problema. El tema del 5G, al igual que esta revolución de digitalización, el 5G está suponiendo un salto brutal a nivel de capacidad de transmisión de datos y a nivel de velocidad. Pues exactamente igual, está creciendo de manera exponencial, tenemos que hacer lo mismo y proteger a la misma velocidad todos esos posibles problemas. El IoT y la inteligencia artificial, ahí van de la mano para el tema de la prevención de las vulnerabilidades de Zero Days. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que tengamos actualizados nuestros sistemas desde casi de manera instantánea para que todas esas modificaciones o variaciones que haya en los virus o en los ataques podamos detectarlas y podamos prevenir ese ataque antes de que se produzca. El malware, pues dentro del ransomware o el tipo de virus que por desgracia cada día vemos diferentes ataques o diferentes formas de chantaje, extorsión o simplemente obstrucción de cómo funciona una instalación por este tipo de ataques. Y luego los ataques de carácter avanzado, pues exactamente igual, relacionadas con todo lo que os hemos comentado. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que os tenéis que hacer o nos tenéis que primero a vosotros mismos y luego trasladarlo a nosotros? Por ejemplo, ¿cómo de segura es mi instalación? ¿Qué riesgos me acechan? ¿Cómo es el estado real o los recursos que estoy invirtiendo en la parte de ciberseguridad? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Podría mejorar o podría optimizar esa serie de recursos añadiendo una serie de medidas? Lo comentábamos, ¿cómo estoy haciendo el acceso remoto? ¿Lo puedo hacer yo solo? ¿Necesito un socio tecnológico que me eche una mano, que vaya conmigo? ¿Tengo un departamento IT especializado en la ciberseguridad OT, en este caso, que es lo que estamos hablando? Pues para eso estamos nosotros, para echaros una mano. Estáis cumpliendo una serie de normativas. Hay un plan de respuesta para cuando tengo este tipo de problemas. Cuando sucede este tipo de problemas, sé cómo actuar en ese caso. Pues ahí es donde, en este caso, es donde nos ofrecemos, perdonad, en nuestro catálogo de soluciones y servicios. La forma más o menos que tenemos de actuar casi siempre suele empezar con la parte de arriba, con una asesoría y un inventariado de red. Ha habido casos, por desgracia, y estamos en España. En España, hasta que no nos pasa algo, no ponemos medidas. Es nuestra cultura, pero es que es algo que tenemos que ir cambiando porque muchas veces es demasiado tarde cuando intentamos hacerlo. Entonces, si no se ha sufrido un ataque, pues afortunadamente nosotros nos ponemos en contacto con nuestros clientes para decirle, oye, ya sea a través de vuestro departamento ahí, si se tiene, si no, aunque sea subcontratado, nosotros nos ofrecemos y realizamos una asesoría de red. Entonces, investigamos, realizamos sniffing, realizamos una revisión de todos y cada uno de los elementos, descubrimos o levantamos elementos que a lo mejor no se tenían constancia o documentación de que estaban en la instalación. Entonces, es decir, vale, una vez que yo he realizado esa asesoría, se presenta, realizamos un informe y lo vemos con el departamento tanto IT, mantenimiento, como en este caso, pues si existe la figura del CIO o también los responsables de producción o niveles más arriba. ¿Por qué? Porque son problemas o pueden ser problemas que realmente afecten a todas las capas, a todos los niveles de la empresa. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos esa radiografía de cuál es el estado de salud de mis instalaciones, pues podemos pasar al siguiente nivel, que es revisar o ver cuáles son esos puntos que no son tan fuertes, que necesitan fortalecer o implementar medidas adicionales o también modificaciones de
arquitectura o modificaciones de diseño, ya sea pequeñas o grandes, pero que den ese plus, que añadan esa capa más de seguridad para añadirlo al funcionamiento normal. O a lo mejor protocolos, que no se están utilizando protocolos de cómo realizar determinadas conexiones, de cómo realizar determinadas maneras, pues añadirlo a la forma de trabajar desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, cuando ya tenemos, ya sabemos cómo estamos, ya sabemos cuáles son las modificaciones o los cambios que tenemos que hacer, pues añadir los dispositivos o medidas que podemos implementar para realmente complementar esa capa de protección que ya hemos detectado y minimizar los posibles riesgos que podamos tener. Pues ahí en la siguiente transparencia pues entraremos un poco más en las medidas, pero sobre todo dispositivos hardware, software, que tanto para detectar y analizar e impedir esos posibles ataques. Una vez que ya tenemos esos tres grandes bloques unidos e implementados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Monitorizar, controlar, ver, chequear 7x24 que realmente esas medidas están surgiendo efecto y tienen un sentido, tanto para impedir ese tipo de ataques o esas vulnerabilidades, como también la actualización continua de lo que comentábamos, los parches, las actualizaciones firmware, el ver si se están sobrepasando las capacidades de algunos equipos, como pueden ser servidores, como pueden ser estaciones de trabajo, como pueden ser paquetes de comunicaciones entre PLCs que habitualmente no es así. Pues ante eso y preveyendo un posible problema, que es el siguiente bloque, pues ver o estar preparado para, en el caso de que haya un problema o anticiparnos a ese problema, saber cómo tenemos que hacer un Disaster Recovery Plan, un protocolo de actuación en el caso de que tengamos un ataque, prevenir, se ha caído la instalación, quiénes son los intervinientes, tanto a nivel físico, personal, como a nivel de herramientas, para poder para poder devolver a su estado previo al ataque o a su estado correcto de funcionamiento a la instalación. Y luego el último bloque, que es mantenimiento proactivo, pues lo que comentamos, aparte de tener actualizado todos esos parches, esos sistemas operativos, pues directamente con el ciclo de vida, que también es la conexión a cloud para herramientas adicionales de monitorización, como tenemos un módulo específico en Forge, pues que completan todo ese ciclo de vida que, como hemos comentado, siempre tiene que ser continuo e ininterrumpido. Voy a pasar a la siguiente. Dentro del marco en el cual trabajamos, que es el marco NIST, que son las medidas sobre todo utilizadas en la parte de Estados Unidos, y también con la IEC 62443, que son las que sobre todo nos rigen tanto en España, en Europa, como en el marco industrial. Pues igual, además es un loop de 5 bloques en el cual seguimos trabajando en lo mismo: identificar, proteger, detectar, en responder y recuperar, y dentro de lo que ya hemos comentado de esos bloques, pues herramientas específicas. Lo de identificar, los he comentado, el asesoramiento o el assessment que hacemos, y luego herramientas que pueden estar en los diferentes bloques, como es el HRM, el Honeywell Remote Connect, Management, perdón, pues directamente pues es una herramienta que está monitorizando continuamente y levanta pues banderitas rojas o envía una serie de alarmas o mensajes diciendo: oye, es necesario actualizar este firmware, o tienes que lanzar la actualización del antivirus en concreto, o lo que comentábamos, directamente el servidor está a punto de petar porque está al 90 y tantos % de cómo está funcionando. Y luego un producto nuevo que es el Nozomi Guardian, que está tanto en la identificación como en protección como en detección. Y en respuesta, que es una herramienta de monitorización, detección y actuación, que directamente lo que está haciendo es, una vez que pasa una fase de aprendizaje, ya pinta, además de manera visual y en tiempo real, cuál es el funcionamiento real de esa instalación. Y funcionamiento real me refiero a nivel de
protocolos de comunicación, tráfico de protocolos entre cada uno de los elementos, comunicaciones a través IP, cuál es la MAC de cada uno de los elementos, cuál es el tráfico de comunicaciones a nivel tanto de redes como a nivel de instalación total, vulnerabilidades en tiempo real, posibles ataques, posibles virus, diferencias de actualizaciones de firmware, si se ha hecho o no. O sea, cualquier tipo de comportamiento anómalo es cualquier variedad, o sea, cualquier variación de funcionamiento automáticamente va a levantar la bandera roja y automáticamente, ya sea a través del servicio nuestro, pues proveemos esa capacidad de anticiparnos a lo que puede ser un ataque o no. A lo mejor simplemente se queda en un trabajo de mantenimiento, pero ya se ha podido comprobar. Más soluciones que tenemos, pues por ejemplo el Secure Media Exchange, el SMX, pues es un dispositivo externo, por ejemplo en muchas instalaciones, por ejemplo las infraestructuras críticas que no permiten una instalación a la nube o exterior y tiene que ser on-premise, pues directamente es un dispositivo que analiza los USBs, los dispositivos portátiles. Entonces cada uno de los archivos y el contenido que contienen, el contenido que llevan, pues garantizar que realmente sea ese tipo de archivo y no contenga nada más. Y luego aparte, una cosa muy importante, que se haga un check-in de ese dispositivo y que solo se pueda utilizar en las máquinas que a su vez tienen instalados ese software que va a hacer el match con el SMX. De esa manera, ¿qué garantizamos? Primero, que quién o cómo utilice ese dispositivo lo haga solo y dónde puede utilizarlo. Y luego también que deja una trazabilidad de ese tipo de archivos, dónde se han instalado, quién lo ha instalado y si lo ha hecho de la manera correcta. Porque luego desde el punto de vista forense se puede tener una trazabilidad completa de por ejemplo, se han sacado archivos que no se deberían, se han cargado programas que no se deberían. Y para este tipo de instalaciones, pues estamos hablando de instalaciones militares, instalaciones de plantas nucleares, pues realmente es bastante útil y sobre todo es una manera muy práctica y muy sencilla de securizar ese tipo de actividades y tenerlas controladas. Y igual, el HRM se combina con el Nozomi Guardian, con el servicio completo que ofrecemos de ciberseguridad. Entonces, la variedad o los escenarios que nos encontramos pues son totalmente distintos, no tienen nada que ver un vertical de farma, por ejemplo, con un vertical de hoteles o con un vertical de hospitales, con real estate. O sea, realmente lo que hacemos es una solución ad hoc, tanto a nivel de solución como de servicio para cada uno de los clientes. Y a la hora de pues la recuperación, pues lo que hemos comentado antes, pero las conexiones que os hemos comentado antes, o sea, que os he comentado antes, que algunos clientes no pueden conectarse, pero lo normal o lo habitual es que sí que se utilizan las plataformas cloud. Igual muchas veces, oye Rubén, ¿qué plataforma nos recomiendas para utilizar? O al revés, oye, que yo ya tengo una plataforma cloud que la estoy utilizando, ¿en qué medida me restringe o cuáles son las limitaciones que tenéis vosotros? Ninguna. Tanto la parte de ciberseguridad como la parte de Fort, que ahora os explicará mi compañero Rafa, son completamente agnósticas. Lo único que vamos a hacer en el caso de ciberseguridad es añadir esas capas de seguridad para tener un pilar fundamental antes de o sea, encriptar y encapsular esa serie de datos antes de subirlos a la nube. Y hablando de nube, pues ya le doy paso a mi compañero Rafa, que hará la segunda parte del webinar. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues voy a intentar compartir pantalla y vamos adelante con la presentación. ¿Podéis ver la pantalla completa, Rubén? Sí. Entiendo que sí. Perfecto. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias a Lidma por la oportunidad que nos da para mostrar nuestras soluciones, ¿no? a los participantes de hoy, y muchas gracias a todos los que se han podido conectar, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y operación de edificios. Es importante, ¿no? Gestión y operación. Y en particular
cuál es nuestra visión desde Honeywell y daros unas pinceladas de lo que es la solución Honeywell Forge, que es una solución muy amplia en la que intentaré resumir lo máximo posible en 30 minutos aproximadamente cuáles son las funcionalidades principales de esta solución, ¿no? Al final vivimos en la era de la transformación digital y está aplicada a todos los entornos de nuestra vida diaria, ¿no? Para aquellos que hemos estado en las instalaciones, en lo que es la parte de diseño de instalaciones, gestión y operación, lo que es direcciones facultativas, eficiencia energética posteriori, ¿no? Bueno, pues a día de hoy las nuevas tecnologías y la transformación digital entendemos que esto es un cambio disruptivo, ya que hoy sí que nos permiten hacer cosas que antes no era posible, o bien porque económicamente no eran viables o porque la tecnología no estaba preparada en ese momento, ¿no? Sabemos que además la pandemia ha agudizado este sentimiento, esta sensación de implementar nuevas tecnologías y además las organizaciones se han marcado por una vez, y es importante que estamos viendo una alineación en que digámoslo así, las organizaciones se han alineado en la toma de decisiones y en marcar acciones concretas, ¿no? De hecho, aquí reflejamos pues, en un estudio realizado con fuentes internas y con la colaboración de McKinsey, hemos preguntado a las organizaciones cuáles son sus grandes preocupaciones en materia de digitalización y transformación de su negocio, ¿no? Y entre ellas nos han dicho que fundamentalmente está la necesidad de operaciones remotas y autónomas, las operaciones que mejoren y que permitan mejorar con el tiempo, la facilidad de que esas soluciones sean extensibles, ya que han sufrido muchos cambios y cada vez se encuentran en la necesidad de reponer, digámoslo así, hardware y cosas nuevas, y que cada solución tecnológica implica tirar todas las inversiones previas, ¿no? Entonces nos solicitan o comparten su inquietud en que estas nuevas soluciones deben de ser capaces de ser extensibles, ¿no? Y por supuesto combinar los datos IT y OT. Cada día estas dos capas se están fundiendo más y la información, nosotros que venimos del entorno OT, ¿no? De instalaciones, de BMS, de control, de fuego, de climatización, alumbrado, cómo se está fundiendo, ¿no? Cada día más con la capa IT, con lo que es el dato y el proceso del dato, ¿no? A su vez, estas compañías, pues lógicamente nos muestran su inquietud en que necesitan aumentar sus productividades, necesitan soluciones que les ayuden en aumentar la productividad, en aumentar el rendimiento, en manejar las instalaciones, y esto ha sido gracias a la pandemia fundamentalmente, ¿no? Manejar todo en remoto, necesitan esa sensación de poder controlar y tener visibilidad de su portfolio a nivel remoto, ¿no? Y por supuesto, como sabemos, todas las compañías están marcando objetivos claros de reducción de emisiones, ¿no? Y bueno, todas están sumando al establecimiento incluso de objetivos claros, ¿no? Y esos objetivos hay que cumplirlos. Y esos objetivos no se cumplen, como sabemos, de la noche a la mañana. Con lo cual es importante el compromiso que están tomando estas compañías y estas organizaciones, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son digámoslo así, los desafíos que tenemos para la implementación de las nuevas tecnologías? ¿Con qué nos encontramos habitualmente, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente hemos detectado que históricamente hemos diseñado todas las instalaciones trabajando en silos y funcionando independientemente unas de otras. Y esto lo que ha impedido es evaluar rendimientos, dificulta la comparación entre activos y además entorpece la decisión de toma, las decisiones estratégicas del negocio, ¿no? La falta de información, lógicamente, ralentiza. Si tenemos, y esto es importante, información dispersa y heterogénea a lo largo de un portfolio de instalaciones del mismo edificio o de varios edificios, es muy difícil determinar dónde tenemos que invertir para corregir X deficiencia. Si la información me está viniendo de manera heterogénea en formatos distintos, estoy tomando decisiones basado en especulaciones, no basado en datos. Y las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos en este sentido, ¿no? La complejidad de los negocios, por otro lado, es continua. Necesitamos el acceso a la información ya, no en 15 días. Y esto es algo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Las instalaciones no deberían de ser menos. Necesitamos información en tiempo real para tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, esto impactaría lógicamente en la vida útil de los equipos, en el rendimiento de los procesos y, por supuesto, en una parte muy importante que está
modificando la manera en la que los gestores de portfolio toman decisiones, es la experiencia de usuario. Como sabemos, tiene que estar en esa discusión habitual, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos acostumbrados al control manual. Hemos diseñado nuestras instalaciones de esta manera y tenemos que pensar que las nuevas tecnologías están para ayudarnos, han llegado para ayudarnos en aquellos procesos donde la analítica del dato y el tiempo de resolución y la gestión de las operaciones son críticas. Y esto es muy importante porque nos estamos encontrando estos, digámoslo así, desafíos, ¿no?, a la hora de implementar nuevas tecnologías. Y ahora sí que me gustaría ir ya directamente a hablar un poco de nuestra propuesta, ¿no? Viendo estos desafíos, ¿qué es lo que ha desarrollado o cómo vemos desde Honeywell cómo impactar en estos desafíos y cómo superarlos, ¿no? Bueno, pues lo que ha hecho Honeywell es algo muy sencillo. Ha trasladado sus más de 100 años en gestión y operación de edificios en una solución que nosotros llamamos Energy Performance Management, que la hemos denominado Honeywell Forge, ¿no? Hablamos mucho de Forge. Esta es la denominación de la solución. Pensemos que esta solución es una solución software as a service. Es una solución también agnóstica, independientemente del hardware que esté instalado en un edificio. Pensemos en una organización que lógicamente tendrá distintos BMS, distintos sistemas de distintos fabricantes a lo largo de su portfolio, ¿no? Al tratarse de un software de una capa superior que estamos colocando sobre la capa hardware, sobre los edificios en sí, las instalaciones en sí, esta solución debería ser agnóstica para poder capturar los datos independientemente del fabricante. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es combinar los algoritmos y bases de datos necesarios para la gestión y operación inteligente de las carteras de los edificios que tenemos en la actualidad, ¿no? Y lo hace empleando las últimas tecnologías disponibles, pues en inteligencia artificial, machine learning, para que la gestión y operación de los activos, en este caso los edificios, esté optimizada en tiempo real. Y luego entraremos un poco más en detalle a ver en cómo hacemos esa optimización, ¿no? Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible el programa este, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues la operativa es muy sencilla. Básicamente se resume en esta manera. Pensemos en un edificio en el que tiene la capa OT, que es, bueno, pues donde tenemos las instalaciones de climatización, el alumbrado, el incendios. Todo esto normalmente, esta es la capa que conocemos y que hemos trabajado habitualmente y que llevamos optimizando toda la vida, ¿no? Tratando de llegar a la optimización máxima. Lo que hacemos es conectarnos al punto más valioso de información del edificio, que es el BMS. A partir del BMS cogemos esa información y la subimos a la nube, ¿no? Y esto es importante. Al capturar esos datos existentes y subirlos a la nube, empezamos el proceso de analítica de la información. Y pensemos en la capacidad que ofrece el cloud. A nivel local es muy complejo procesar miles de datos en tiempo real y de manera continua. Entonces, apoyándonos en lo que es la potencia del cloud, pues estamos realizando esta analítica y ofreciendo aplicaciones, ¿no? Honeywell lo que hemos hecho es, a partir de esa analítica de datos, desarrollar aplicaciones que se pueden resumir en dos bloques grandes. Estáis viendo aquí un bloque grande que sería enfocado. El primer bloque es los que afectan, son, digamos así, las aplicaciones que afectan a la gestión y operación de los activos, de los edificios, y un segundo bloque que veremos después en los que afectan a la experiencia de usuario. Empezando por un punto fundamental, ¿no? Que sería el mantenimiento, digamos así, perdón, la gestión de activos. Y esa gestión de activos entendemos como, gracias a la captura de la información en tiempo real, disponemos de la visibilidad de nuestros activos a nivel edificio, a nivel instalación, en función de clasificando cada tipo de instalaciones, ¿no? Y esto, a modo de puntuación global, lo que nos permite es conocer el estado de salud de cada una de esas instalaciones. El estado de salud de nuestra enfriadora, el estado de salud de nuestra instalación X, ¿no? Y en tiempo real, de manera que sea una visualización fácil. Es decir, el dato tiene que estar procesado a día de hoy. No se trata de tener alarmas, miles de alarmas en un único punto. Se trata de procesar esos miles de alarmas, cruzando la información con las bases de datos y los algoritmos necesarios para al final tener una visualización de que en el edificio X
tenemos estas instalaciones, este conjunto de instalaciones funcionando al 95% de su salud, al 92%, de manera que podamos enfocar nuestros esfuerzos en aquellas instalaciones en las que hemos detectado que no están operando como deberían de estar operando. Es decir, utilicemos los recursos de manera guiada y orientada a la solución de problemas, no a los tradicionales mantenimientos programados en los que muchas veces sabemos que no se detectan, por ejemplo, fallos sutiles, ¿no? que detectan. Entonces, bueno, por supuesto también dentro de lo que es la parte de gestión de activos, tengamos visibilidad de todo lo que son los consumos de nuestros edificios, nuestros parámetros de confort, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente gran bloque sería el mantenimiento predictivo, ¿no? Y bueno, las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos en este sentido. Esto no era posible hasta hace bien poco, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos piden los responsables? Bueno, pues los responsables de las instalaciones nos piden: necesito reducir gastos, y por otro lado necesito visibilidad y transparencia en todo el proceso, ¿no? Dentro de lo que es las operaciones de mantenimiento. Por otro lado, los facility management, los gestores de mantenimiento, lo que quieren es mejorar en los tiempos de respuesta. Necesitan tomar decisiones fundadas y necesitan un guiado hacia donde estén los problemas. Un guiado con una especificación clara de por qué se está ocurriendo y cuáles son las posibles soluciones. Imaginaros de qué manera esto ahorra lo que es la operación y gestión, ¿no?, de los inmuebles, dirigiendo nuestros esfuerzos a hacer más con menos, ¿no?, lógicamente. Y al final esto redunda, como podéis imaginar, en mayor vida útil de equipos, mayores productividades, reducciones de gasto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ofrece la aplicación? ¿Qué ofrece el mantenimiento predictivo? Fundamentalmente son 3 puntos: analítica en tiempo real, alertas prefallo y visibilidad de KPIs del portfolio, ¿no? Por un lado, en la analítica en tiempo real, lo que hacemos es combinar los datos de rendimiento con modelos analíticos que hemos codificado a partir de décadas de experiencia en el sector. Y aquí es donde está el poder de la analítica, ¿no? Donde podemos exprimir soluciones como Forge para darnos soluciones guiadas. Por otro lado, adelantarnos al fallo. Las alertas prefallo nos detectan posibles discrepancias de cómo debería estar operando una zona, por ejemplo, y nos da no solo la detección del problema, sino nos da las posibles soluciones a ese problema, basado en modelos estadísticos, etcétera, etcétera. Imaginar que eso podría llevar a un técnico ir directamente con un posible filtro, con una posible válvula, es decir, ir preparado a solucionar problemas, no invertir tiempo en encontrarlos. Y esto es de alguna manera disruptivo. Esta solución también ofrece visibilidad de KPIs. Pues imaginaros, pues damos toda la visibilidad del consumo energético, rendimiento, confort, etcétera, etcétera. No solo eso, sino te permite la gestión de los casos de servicio, esa visibilidad sobre cómo estamos gestionando los casos de servicio dentro de un edificio, ¿no? Y bueno, gracias a estas herramientas estamos viendo que en el sector los modelos de contratos de mantenimiento incluso van a variar de lo que son modelos basados en horas, modelos basados en tiempo, a modelos basados en KPI, a modelos basados en rendimiento de la gestión de los activos, ya que estas herramientas nos permiten ese cambio de mentalidad, ¿no? Y luego lógicamente, pues estas soluciones lo que generan como beneficios son reducciones en CAPEX a la hora de aumentar la vida útil de equipos, reducción de OPEX en mantenimiento, por supuesto también reducción o, digámoslo así, aumento de la confianza en el mantenimiento y los fallos críticos de la instalación, lo que permite, bueno, pues digámoslo así, que una instalación no permita la interrupción, no se permita lo que es la interrupción de funcionamiento en aquellos sitios donde es algo crítico, y además, bueno, pues la confianza en los equipos de mantenimiento mejora la confianza en los equipos de mantenimiento al utilizar este tipo de soluciones, ¿no? Y luego el tercer punto, os decía, mantenimiento predictivo, gestión de activos, y un punto muy importante es la optimización energética, ¿no? Y la optimización energética igual que el mantenimiento predictivo, es una manera disruptiva de hacer las cosas dentro de los smart buildings, llamémoslo así.
Al final, ¿qué es la optimización energética para Honeywell y dentro de la solución Honeywell Forge? Se trata de una solución de Machine Learning que lo que estudia es los patrones de consumo de energía de un edificio y se ajusta automáticamente para obtener las configuraciones de ahorro energético óptimos, muy importante, sin sacrificar los niveles de confort. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Imaginemos un edificio del que disponemos, estamos conectados al BMS, ¿no? Donde tenemos miles de puntos de información de un edificio, es el corazón, ¿no? A partir de ahí, lo que hacemos es capturar los datos del edificio en tiempo real. Los datos se envían al cloud, se envían a la solución Honeywell Forge, donde se procesa, donde se analizan esos datos, se determinan las condiciones óptimas de funcionamiento para ese preciso momento, en cuáles deberían ser los set points en los que mi instalación debería estar funcionando ahora, en función de parámetros de contorno, parámetros ambientales, históricos. Se toma la decisión de los set points adecuados y se envían de vuelta a los BMS de la instalación, a los edificios. De esta manera, este ciclo cerrado se realiza cada 15 minutos. Imaginaos la cantidad de información y proceso de datos que se necesita para poder tomar esa decisión y de alguna manera automatizar el proceso de optimización energética de nuestros edificios. Esto es disruptivo y esto es algo que años atrás no podíamos hacer y gracias a las nuevas tecnologías podemos realizarlo, ¿no? Y lo estamos haciendo de esta manera y teniendo, como podéis imaginar, unos rendimientos muy interesantes, de manera que es tan sencillo como comparar nuestro edificio funcionando con esa línea base de consumo en la operación normal, tradicional, con nuestros set points verano-invierno o incluso los set points que tenemos asignados en los BMS. Y por otro lado, cuál es esa curva, esa línea base de consumo con la automatización, poniendo en marcha ese botón, ese clic de optimización energética que nos procesa, nos analiza, nos determina los set points adecuados para ese preciso momento y regula los set points y regula cómo debería estar funcionando nuestra instalación en este momento, ¿no? Esto cada 15 minutos. Imaginaros los beneficios, ¿no? Modelar y predecir la demanda de calefacción y refrigeración. Es un modelo que aprende y se adapta, de ahí el Machine Learning, ¿no? Identifica ineficiencias en el HVAC, en lo que es la parte de climatización sobre todo, y lógicamente minimiza costes y protege los niveles de confort. Esto es algo fundamental, ¿no? Y luego el siguiente bloque está más enfocado, el siguiente bloque de Forge está más enfocado a lo que es la experiencia de usuario, que cada vez va ganando más peso, como sabéis, dentro de las organizaciones. Es algo fundamental a día de hoy en cómo diseñamos, operamos y gestionamos nuestros edificios para que la experiencia de usuario sea mejor, ¿no? Dentro de las múltiples soluciones que ofrece Forge, me quería parar dentro de lo que es Healthy Buildings o edificios saludables, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que hacemos? Pensar que dentro de un BMS la cantidad de información que se dispone, temperaturas, humedades, CO2, al final, siendo nuestro corazón, desde donde sacamos la información, a día de hoy, como sabemos, el hardware, ¿no? Instalar nuevos sensores y conectarlos a los BMS actuales no supone un coste adicional, ¿no? Pensar que a día de hoy podemos conectar sensores de calidad de aire, detección de uso de mascarillas, cámaras termográficas que nos indiquen la temperatura corporal de nuestros usuarios y toda esa información concentrada en Honeywell Forge y procesándola de manera analítica nos ofrecen puntuaciones de edificios saludables y puntuaciones de una manera visual rápida podamos ver en qué zonas, en qué edificios se está cumpliendo nuestros objetivos de salubridad que nos hemos marcado como compañía, como organización. Esto es de manera que, de nuevo, podemos acometer los problemas allí donde están surgiendo en tiempo real, ¿no? Imaginar que con un modo de puntuación sencillo podemos ver si estamos cumpliendo nuestros objetivos en temperaturas, humedades, niveles de CO2, contaminantes, si estamos cumpliendo el uso de mascarillas, si hay incidencias y si las hay, detectar qué hacer con los flujos de personas para indicarles cuál debería ser el camino adecuado o reubicar personas, reubicar usuarios en unas u otras zonas. Esto es muy importante. No solo eso, sino al saber
por ejemplo, con un poco de analítica, conocer los casos, si ha habido riesgos por uso de mascarillas o por temperatura corporal alta, pues saber cuántas personas con los niveles de ocupación han podido ser afectadas por estos sistemas, ¿no? Y luego existen otro tipo de soluciones, como la solución Honeywell Sign, que está muy enfocada, es una aplicación que está enfocada a la gestión y operación de accesos de los edificios. Esos flujos de acceso y entrada a los edificios que tradicionalmente todos conocemos, bueno, pues en las horas punta, ¿no? Y esta dificultad de entrada, de preregistro de visitas, etcétera, etcétera. Pensar en una solución, en una aplicación en nuestro móvil que al entrar en nuestro edificio ya por geofencing nos ha detectado, y como tenemos el perfil creado, esa entrada está mucho más agilizada. Igual para nuestros visitantes pueden hacer un preregistro antes de la entrada del edificio, compartiendo información. Pensemos en contratistas, compartir previamente a la entrada de nuestras instalaciones la documentación necesaria y la firma necesaria de documentos, todo en formato digital, de manera que cuando accedan al edificio no estemos en esa situación de no tenemos los permisos adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Anticipémonos a los problemas y, de nuevo, las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos, ¿no? La gestión de flujos de personas dentro de un edificio, y bueno, ya te permite otro tipo de soluciones, como es la gestión de espacios, reserva de espacios, la alerta de notificaciones a todos los usuarios de un edificio, casos de evacuaciones o notificaciones de tipo empresarial, ¿no? Es decir, todas las soluciones que están, como podéis ver dentro de la solución Forge, van encaminadas a cumplir todos los requisitos que un edificio en la actualidad debería de tener para, bueno, adecuarse para, empleando las nuevas tecnologías, optimizar todos sus procesos, tanto procesos operativos y procesos de personas, ¿no? Y bueno, en resumen, y ya por terminar, ¿no? Y estamos siendo quizá muy rápido, queríamos dejar sobre todo tiempo, Rubén y yo, un poco para cuestiones y para preguntas y debates, ¿no? Porque al final las nuevas tecnologías es algo que suscita pues muchas preguntas, ¿no? ¿Dónde vamos? La pregunta es ¿dónde vamos en el sector de la edificación, de la industria, de las nuevas tecnologías dentro de la edificación, ¿no? Nosotros entendemos esto como un viaje. Al final, ¿qué es lo que y por resumir, ¿no?, todos los planteamientos que os he comentado anteriormente, ¿qué nos proporcionan las nuevas tecnologías? Esto es importante, ¿no? Pues al final nos está proporcionando la oportunidad de centralizar en un único lugar, en una plataforma abierta y extensible, en el caso de Forge, toda la información dispersa y heterogénea que nos estamos encontrando en el portfolio de edificios. Esto es tal y como lo tenemos ahora, ¿no? Por otro lado, nos permite aplicar estas soluciones, estas nuevas tecnologías nos permiten aplicar analíticas sobre los datos para optimizar el portfolio, de manera que, bueno, aplicando nuevas tecnologías como Machine Learning e inteligencia artificial, pues tengamos los activos optimizados y eficientes y sostenibles de manera continua, ¿no? Otro punto importante en los que las nuevas tecnologías nos están beneficiando o ayudando, ¿no?, es en mantener esa trazabilidad y transparencia dentro de nuestros procesos, dentro de los edificios y de los activos en sí, ¿no? También de los procesos de mantenimiento, que esto nos permite agilizar el ciclo de vida de activos, nos permite también tomar decisiones estratégicas en base a datos, ¿no? Y muy importante, priorizar las inversiones. A día de hoy es complejo, como comentaba, en función de la información que recibimos en distintos puntos, ¿no? Otro punto importante es, y cada vez más necesario, es mantener nuestras instalaciones en los niveles más altos de calidad, ¿no?, y eficiencia. Y, por supuesto, en los altos estándares de salubridad que cada vez nos estamos proponiendo o imponiendo como organizaciones, ¿no? Ya el asunto, el tener controlado el confort, y algo muy importante que decimos nosotros, tan importante es hacer que nuestros edificios sean seguros y salubres, sino que además hay que hacer ver que son seguros a nuestros empleados, ¿no?, en aras de la productividad, en aras de bueno, cómo se desarrollan nuestras actividades dentro de los edificios.
Y una parte muy importante es fusionar la capa IT con la capa OT, que es algo que las organizaciones cada vez demandan más, y este tipo de soluciones nos ayudan a conseguir, ¿no? Y bueno, este viaje al final, como podéis ver en la transparencia, ¿no? Comienza conociendo qué es lo que ocurre en cada edificio, ¿no? Al final se trata de estos sistemas, implementar estos sistemas BMS, ¿no? Y ya hemos avanzado en esta parte. Por otro lado, les seguirá la implementación de este tipo de soluciones software, que nos permitan aprovechar el dato, que nos permitan aprovechar la información, repito, de manera agnóstica a la capa OT que tengamos, para sacar partido de los datos. Es algo importante, ¿no? Y esto nos llevará a la optimización continua de nuestro portfolio de activos y a escalar. Y a que esto se realice de manera escalable, ya que al tratarse de soluciones software son muy fácilmente replicables a nivel de edificios, a nivel de portfolio de edificios, ¿no? Y luego, ya para terminar, también quería hacer una mención a cómo estas soluciones y cómo funcionan estos modelos de negocio, por así decirlo, ¿no? Al final, pensad que una solución como Honeywell Forge lo que está dando es, a partir de unos datos existentes, dar valor y dar soluciones y dar aplicaciones sobre esos datos. Y esto es importante porque los modelos de software a donde nos están llevando es a un modelo de aplicaciones. Es decir, que el objetivo, en este caso nuestro, ¿no?, de Honeywell, es ir desarrollando cada vez más soluciones y más aplicaciones a partir de los datos existentes. Como ejemplo, os quería poner la nueva solución que ha lanzado Honeywell en colaboración con SAP. Pensad, y específicamente en este caso ha empezado por el sector del real estate, y hemos creado una solución que es Forge Frio, Forge Operations for Real Estate, y lo que estamos haciendo básicamente es, en aquellas organizaciones en las que ya disponen de SAP para sus datos de operativa de negocio habitual, imaginar el potencial de poder mezclar y combinar los datos de la operativa de una organización que trabaja en SAP, donde pueden tener, por ejemplo, los costes de mantenimiento, costes de utilities, toda la información acerca del lease de esas oficinas, en este caso, poder combinar todos esos datos con los datos de Forge, con los datos de ocupación, con los datos de confort, con los datos de optimización energética. Perdón. Esto nos lleva al tener el poder de la información, ¿no?, el poder del dato. Y está haciendo que estas organizaciones que están implementando las soluciones SaaS, pues gracias a la información que tienen, pueden tomar decisiones estratégicas, en este caso, basadas en hechos, ¿no?, basadas en datos, no basadas en estimaciones como antiguamente, y debido a que la tecnología no nos lo permitía, teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, esta es un poco la presentación de la solución. Agradeceros vuestro tiempo y bueno, damos paso a preguntas si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Rafael. A todos los asistentes, si queréis hacer alguna pregunta podéis ir poniéndola en el chat y yo la iré leyendo. Pero bueno, interesantísimo todo lo que nos habéis contado, madre mía, es muchísima información. Para los que no somos ingenieros y estas cosas, la verdad que es muchísima información, pero todo interesantísimo y sobre todo muy importante dado la importancia que tiene la información, ¿no? Lo de la información es poder, pues es cierto y bueno, tenemos que protegerla lo mejor posible. Tengo una pregunta para Rubén. Rubén, ¿es posible que hayan entrado en mi red y no me haya enterado? Sí. Es bastante probable, ha pasado en muchísimas ocasiones, sobre todo que hayan entrado y no te hayas dado cuenta, que hayan entrado, no te hayas dado cuenta y hayan podido realizar algo, o hayan podido entrar, no te hayas dado cuenta y hayan depositado un malware, un virus, cualquier tipo de exploit que a futuro se pueda llegar a representar un problema.
En este caso, por ejemplo, como anécdota o como rampa de lanzamiento, lo que supuso el tema de la ciberseguridad industrial. Fue el tema Stuxnet, que es uno de los más importantes que hubo, que estuvieron implicadas, pues fue afectada una central nuclear iraní, y en este caso pues fue un virus de este tipo que se introdujo en el código de SCADA o por debajo del código de SCADA, y estuvo durante bastante tiempo latente, y hasta que no pasó un determinado tiempo pues no se hizo visible a la hora de modificar el comportamiento de una central nuclear, con todo eso lo que supuso. Metes en la ecuación Irán, Estados Unidos Wow. e Israel, y entonces fue como sistemas afectados, se empezaron a levantar liebres por todos lados. Primero, por qué había pasado, cómo no se había detectado, y a partir de ahí pues fue esa preocupación real en el mundo en el cual vivimos, y a partir de ahí es lo que más o menos se ha considerado como la rampa de lanzamiento de la parte de ciberseguridad industrial. Da miedito, ¿eh? Da miedito. La Sí. verdad que... Madre mía. Rafael, estamos hablando de una tecnología y estamos teniendo aquí en IFMA España diferentes webinars referentes a diferentes tecnologías. Pero, ¿qué diferencia hay entre los BMS tradicionales y la solución de Honeywell Forge? No sé si lo digo bien, es Forge, ¿no? Sí, Honeywell Forge, sí. Bueno, pues básicamente está en el poder de computación. Es muy interesante y es una pregunta que es recurrente, ¿no? Bueno, yo he invertido un montón de dinero son dos preguntas normalmente, he invertido en tener los mejores BMS a nivel general, de los mejores fabricantes, y bueno, he intentado optimizar mis instalaciones, mis edificios al máximo, ¿no? Y es así, y lo hemos hecho bien, ¿no? Lo hemos hecho, y yo me incluyo, ¿no? Lo hemos ido haciendo muy bien. Lo bueno, la ventaja es como he dicho anteriormente, es que ahora, a día de hoy, las nuevas tecnologías nos permiten dar un salto más. Y nos permiten dar un salto más en el sentido en el que las limitaciones locales, las limitaciones del hardware, hasta ahora no nos lo permitían por motivos económicos o por motivos tecnológicos. La solución Honeywell Forge lo que hace es aprovechar el poder de cálculo, el poder computacional de la nube. Pensemos que estamos recogiendo datos de un BMS que puede tener 10.000, 30.000 puntos, de los cuales cogemos un número de miles de puntos, y esta analítica, como comentaba antes, lo tenemos que ir haciendo en tiempo real. La capacidad de procesamiento de datos es muy importante, ¿no? Y por eso también, combinando un poco con el módulo de Rubén, ¿no? y cómo es importante la conexión de este tipo de soluciones con la ciberseguridad. Pensemos que no solo hablamos de transformación digital en nuestro día a día y estamos conectando cada vez más cosas a la nube, ¿no? Este tipo de soluciones van de la mano, y es muy importante pensar primero, y tal y como se ha diseñado Forge, ¿no? Gracias a que hemos estado gestionando instalaciones críticas, ¿no? Infraestructuras críticas, pensar antes y no después, ¿no? Entonces esta solución se ha desarrollado en combinación con la parte de ciberseguridad, pero claramente respondiendo a la pregunta, sobre todo es el nivel de poder computacional que nos permite la nube a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿puedo aplicar estas soluciones a edificios que no tengan tecnología de Honeywell? Sí. Según lo que estás diciendo, entiendo. Sí. Y eso es muy importante, porque es interesante. Pensemos que es una solución, como he dicho al principio, Honeywell Forge es una solución software as a service. Nosotros ofrecemos servicio por la gestión de los datos. Sabemos que nuestros clientes, no solo nos gustaría que todos los BMS fuesen Honeywell, pero nuestros clientes disponen de muy buenos BMS de distintos fabricantes, porque hemos ido optimizando nuestros edificios, ¿no? nuestra base de edificios. Lógicamente hemos desarrollado una solución que sea capaz de recoger la información
de los BMS de estos edificios, ¿no? De manera que imaginemos un cliente como puede ser un real estate que dispone un portfolio de edificios de 100, 200, 300 edificios. De ellos un porcentaje serán de Honeywell y de ellos un porcentaje muy elevado no serán de Honeywell, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es una solución que se ha diseñado de manera agnóstica para poder recoger datos independientemente del fabricante del hardware. Sí, lo que decía antes, que ahora hay muchísima tecnología, hay muchísimos fabricantes, muchísimos desarrolladores y la cosa es que todo se entienda, ¿no? Que la tecnología se entienda entre ellas, ¿no? Muy bien. Efectivamente. Rubén, ¿y cuánto me puede costar cibersecurizar mi instalación? ¿Es muy caro? Pues yo no respondería así, sino me haría la pregunta al revés. Si no lo hago, ¿cuánto me costaría? Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? El poder de la información y el daño que pueden hacer que vulneren la información, ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es el símil con el seguro de la casa. Cuando vas a hacer un seguro de casa, ¿tú te fijas solo en el precio? No. Tú miras las coberturas o a ver cómo de protegido estás. En el caso de la ciberseguridad, el coste de implementación, si lo comparamos con el coste que nos puede producir tanto a nivel económico como a nivel de marca, de reputación de marca, como a nivel de parada de producción, como a todos esos sentidos, la verdad que es mínimo en comparación con eso. Además, por ejemplo, lo estamos viendo, aparte de Stuxnet, ya a nivel de usuario. La semana pasada fue Meliá Hoteles. Durante la pandemia ha sido los hospitales. Pues que directamente, tanto a nivel como inversor como a nivel de usuario, no es muy buena prensa o no es muy buena fama que cualquier tipo de marca esté vinculado con este tipo de ataques. Y luego, pues eso, ha pagado o no ha pagado, porque se ha producido muchas veces. De lo que nos enteramos, porque eso luego es otra cosa a discutir, lo que son los ataques o los problemas que hay que ni siquiera salen, ni siquiera se publican o son para la gente corriente. Entonces, pues realmente el coste es mínimo y luego dependiendo también la instalación que tengamos. Como decía Rafa, exactamente igual que en ciberseguridad, no es igual securizar una central nuclear, un hospital, un canal de aguas, una empresa de gestión de aguas que gestionar, por ejemplo, un hotel. Que todas son importantes, pero realmente como infraestructura crítica o las repercusiones que puede tener a nivel ya, hablamos de vidas humanas, no es comparable. Entonces, pero realmente lo que es el coste de ciberseguridad es ínfimo si lo comparamos con los daños que se pueden producir. Desde luego. Sí, siempre hablamos de lo que cuesta ganar la reputación y lo fácilmente que se puede perder, ¿no? De un día para otro, todo lo que has construido durante años y años se puede perder. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Víctor Aparicio. Dice, buenos días, Honeywell dice que es para cualquiera de los dos. ¿Vale? Dice, a ver, perdón. Dice, ¿Honeywell ha sufrido algún ciberataque en los últimos tiempos? Pues directamente, afortunadamente bajo nuestro servicio, nuestro paraguas no, pero clientes nuestros sí, de los cuales teníamos diferentes contratos, en este caso contratos de mantenimiento, y realmente sí que lo han sufrido. Tanto, no voy a decir qué, pero del vertical, por ejemplo, de la parte de seguros y otro de los más importantes, y otro de la parte de hospitales. Y en ese caso, pues lo que comentábamos antes, muchas veces hasta que no te pasa algo grave, no pones medidas o las medidas que tenías se han visto que han sido insuficientes. Pero afortunadamente con los contratos que tenemos nosotros, o bien porque lo estamos haciendo de una manera adecuada o también con un poco de suerte, pero bueno, espero que sea la primera, no hemos sufrido todavía ninguna, afortunadamente. O sea, que las empresas actúan muchas veces de manera reactiva, más que proactiva en estos casos. Y has nombrado los verticales. ¿Qué tipo de verticales son los que más atacan, los que más les gustan a los ciberatacantes?
Pues mira, por desgracia y sobre todo relacionado con el tema de la pandemia, sobre todo nos centramos en España, pero por ejemplo, sanidad, todo lo relacionado con sanidad, infraestructuras críticas, todo tipo de ministerios. Ya, Vimos el ataque del SEPE, el Ministerio de ya, Defensa ya. es constantemente atacado. Relacionado con sanidad y con la pandemia, pasó que los estudios que se estaban desarrollando de la vacuna, tanto a nivel española como a nivel europea, sufrieron múltiples ataques en este caso, de hackers rusos. Qué casualidad que no llevaban un programa de desarrollo y en 2 meses tienen desarrollado una vacuna. Teóricamente no se ha probado nada, pero es más que sospechoso. Sí, ¿no? Entonces, sobre todo los verticales en los cuales se pueda ganar muchísimo dinero de una manera inmediata, o no ya dinero, sino la repercusión internacional que puede tener esa visibilidad de ese ataque para el hacker o para esas organizaciones que lo están organizando, sea lo suficientemente atractiva para realizarlo. Que al final de la historia es dinero también. Todo Sí. el mundo se mueve por eso. Rafael, ¿cómo se comercializa Forge? ¿Hay que hacer alguna inversión en hardware? Pues en principio no. En principio no hay que hacer ninguna inversión en hardware. Pensemos que nosotros nos vamos a conectar al BMS. Sí que es verdad que se conectaría como hardware se puede conectar o vía gateway o vía directamente un gateway en remoto, un software. Con lo cual, la respuesta sería no, no sería necesario hacer inversiones en hardware más allá de todas las que quisiéramos para optimizar la solución. Y me explico. Si nuestro edificio no dispone de sensores, por ejemplo, de calidad de aire, y queremos tener esa información y procesada en una solución como Healthy Buildings dentro de Forge, pues conectaríamos esos sensores conectados al BMS del edificio y obtendríamos la información. Cualquier tipo de información adicional de la que no dispongamos y quisiéramos que esté analizada en nuestra solución, sería tan sencillo como implementarla dentro del BMS. Vuelvo a decir lo mismo, no necesariamente un equipo de Honeywell, sino existente en el edificio, Cualquiera, ¿no? como hemos hablado antes. Efectivamente, al final es una solución software as a service. ¿Cómo la comercializamos? Pues tal y como indica el nombre, ¿no? Se trata de una solución servicio, ¿no? Software as a service. Y lo que hacemos es nosotros damos un servicio por la analítica y los outcomes, las soluciones que ofrecemos. Y es un pago mensual recurrente por nuestros servicios. Es decir, no hay una inversión en hardware, sino que simplemente nosotros al conectarnos al BMS, lógicamente realizar todas las operaciones necesarias para comprobar que la comunicación con el cloud son seguras, ciberseguras, y que ese flujo de información entre el cloud y lo que es la parte física funciona correctamente. A partir de ahí, la solución ya está implementada en la nube y nuestros clientes ya reciben lo que son los outcomes. Healthy Buildings, mantenimiento predictivo, optimización energética, gestión y visibilidad de portfolio, etcétera, etcétera. Todo en un dashboard sintetizado gracias sencillamente a que nos hemos podido conectar con el BMS del cliente. Con lo cual no es necesaria inversiones en hardware, lo que implica, y es muy importante, y dada la situación en la que nos encontramos, que son modelos que encajan muy bien en el sentido de que al ser un pago mensual no impactan en el CAPEX de una de un cliente, ¿no? Y si tiene que implementarlo en un nivel de portfolio de edificios, pues lo mismo, no tiene un impacto importante en el CAPEX, sino que al tratarse de un software as a service, pensemos además, a nosotros no nos gusta hablar de ahorros, ¿no? Pero la realidad es, y con lo que nos estamos encontrando, es que gracias a una solución software as a service que nos ayuda a gestionar y operar el portfolio, o sea, los es un ahorros gasto generados, operativo, ¿no? Es un gasto de funcionamiento, no es una inversión realmente. Efectivamente, y nos estamos dando cuenta que precisamente gracias a la optimización y gestión del portfolio
de cómo debería estar operándose en ese mismo momento y en tiempo real, está compensando, incluso los ahorros están superando en algunos casos a esa cuota que pagan nuestros clientes por servicio. Con lo cual, pensemos que estamos haciendo una transformación digital, estamos ayudando a las organizaciones a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y adicionalmente estamos proporcionando eficiencia energética y ahorros energéticos a nuestros clientes. Con lo cual es utilizar el dato y las tecnologías en nuestro beneficio. Muy bien, sí, sí, muy interesante. ¿Y para qué tipo de edificios está pensado? ¿Es necesario que el edificio sea muy moderno, muy complejo? Los tipos de edificio para los que está pensado normalmente, y como hemos estado diciendo, son aquellos que disponen de un sistema donde podemos capturar información. Es decir, aquellos que tengan BMS y un BMS tradicional. Eso no quita que aquellos edificios en los que, bueno, pues por su nivel de inversión todavía no han dado ese primer paso de optimización a nivel local y de inversión en BMS, no puedan emplear un Forge, ¿no? Puedan aplicarlo. ¿Y cómo? A veces tienen un sistema más sencillo de captura de datos. Cualquier sistema de captura de datos al que nos podamos conectar va a permitir la aplicación de Honeywell Forge. Lógicamente, a mayor número de información y a mayor número de datos que disponga ese edificio, mayor será el potencial para aplicar medidas de eficiencia energética, sostenibilidad dentro de Forge. Es directamente proporcional, ¿no? Y luego también comentar, que es interesante porque a veces dicen, bueno, estáis hablando de edificios, ¿no? Estáis hablando de edificios grandes, corporativos, industrias, farmacéuticas, porque trabajamos en todo tipo de verticales, ¿no? ¿Qué ocurre con los pequeños edificios? Bueno, pues tenemos una solución que es Honeywell Samba, que tiene un nombre muy, muy gracioso, ¿no? Samba, y es Small and Medium Building Administration, pero que nos ha quedado como Samba, ¿no? Y lo que está es focalizado fundamentalmente a esos edificios pequeños que disponen de una unidad sencilla de climatización, un rooftop, un VRV, sencillito, y luego tienen que gestionar alumbrados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pensemos en un sector gasolineras, retailer, que tengan muchos edificios y quizá un BMS, es una pregunta que nos hacen, ¿no? Oye, yo no tengo una envergadura suficiente como para implementar BMS en cada una de mis tiendas, ¿no? Existe una solución hermana pequeña, digámoslo así, más ajustada, que es esta solución Samba, que nos permite también acometer a este tipo de clientes. Con lo cual... Perdón. Sí. No, que me preguntaba si esta pequeña solución Samba puede utilizarse por las empresas también de modo privativo. O sea, si una empresa hace uso de una determinada parte del edificio y el edificio no tiene BMS, bueno, o que tenga cualquier captura de datos, o el edificio simplemente es que no quiere, la propiedad del edificio no quiere hacer, yo qué sé, comprarlo o lo que sea, una empresa, si le interesa de manera privativa en su espacio, podría usarlo. Perfectamente. Al fin y al cabo necesitaría conectarse con la nube, es una solución sensórica, volvemos al mismo modelo, sensores, en vez de tener un BMS sería un gateway, información a la nube, proceso de datos y soluciones. Esto se puede hacer a nivel particular, a nivel retailer, que a lo mejor comparta edificio pensemos en un centro comercial, ¿no? Puede ser que un retailer, una tienda de la marca A, quiera tener una solución de este sentido en todas sus tiendas, pero está dentro de un edificio como es un centro comercial. Perfectamente se pueden separar y segmentar, ya que cada uno tendrá su conectividad a Internet, su conectividad. Entendido. Que se puede implementar. Muchísimas gracias. Nos queda tiempo solo para una última pregunta, que se la voy a hacer a Rubén. Rubén, si mi edificio no tiene conexión a Internet al exterior, ¿corro algún peligro o estoy a salvo? Pues no estás a salvo. Entonces, a ver, esto es como un concepto erróneo que se ha tenido siempre, que se dice, vale, yo como estoy aislado, no tengo conexión o conectividad externa, a mí no me va a pasar nada, no me van a poder entrar.
y tú dices, vale, y como he comentado en la exposición, el 70% de los ataques o problemas vienen vinculados por errores humanos. Entonces, ya sea por un mal uso o por abrir una puerta que tú no debes. En una instalación sin conexión al exterior, se están utilizando, a no ser que se tendría que tener capados, pero por ejemplo, el mail particular de uno. Si no lo tienes así, pues por ejemplo, muchas veces muchos operarios, hablo de operarios porque suele ser el caso más común, pues todo el mundo tenemos un iPhone, tenemos un dispositivo, un Android, muchas veces se han conectado a un servidor, se han conectado a una estación de trabajo a la cual no deberían. Esto es un gateway, esto es directamente una conexión exterior y para hacer cualquier cosa y a través de ahí dar acceso a esa propia instalación. El tema de la conexión que comentábamos de los USBs. ¿Cómo garantizo que el USB que voy a utilizar está libre completamente de virus o malware? Pues eso es lo que hemos comentado, pues hay aplicaciones como en este caso hay soluciones como el SMX, pero realmente si tú no tienes esa serie de herramientas, ¿cómo vas a poder garantizar que en una plantilla de tanto internos como externos, como empresas puntuales que trabajan ahí, puedan garantizar que ese uso va a ser correcto? Es prácticamente imposible. Entonces, muchas veces muchos se sorprenden diciendo, pues le empiezas a poner estos ejemplos y automáticamente lo traspolan dice, es que esto me puede pasar a mí perfectamente ahora mismo. Entonces, a partir de ahí es lo que hablamos de la cultura de ciberseguridad, que a lo mejor son pequeños gestos, pero que si se desconocen, muchas veces entrañan un peligro bastante grande. Entonces, esa también es nuestra labor. Aparte de los webinars, pues el tratamiento con el cliente, que no siempre es venderle cosas, sino abrirle los ojos en lo que nosotros somos especialistas, es decir, oye, mira, simplemente con este consejo que hagas o esta pequeña educación, un pequeño training que des a tus empleados o colaboradores, vas a ahorrar muchísimos problemas. Cuidado con las contraseñas, ¿no? Ahora que hemos estado todos tan deslocalizados, todos también es diferente tener a todo el mundo juntito en el mismo sitio que cada persona en un lado, ¿no? Con sus internet desde casa y bueno, los accesos remotos, eso ha sido también, pues. Los atacantes se han estado contentos. Y seguirán haciéndolo porque ahora está la segunda fase, cuando nosotros volvemos a las oficinas con unos dispositivos y unas aplicaciones que ya hemos estado utilizando. Que han estado por ahí. No se sabe dónde. Madre mía. Bueno. Bueno, pues tengamos todos mucho cuidado, sobre todo cambiemos las contraseñas con cierta regularidad, ¿no? No las repitamos y bueno, asesorados por expertos como vosotros, pues a ver si evitamos que nos ataquen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, Rubén, por haber estado hoy con nosotros. No tenemos más preguntas en el chat. Bueno, son y 25, o sea que hemos hecho justo el tiempo que teníamos pensado, así que fenomenal. Pues muchísimas gracias por esta sesión tan interesante, por haber estado con IFMA España. Y a todos nuestros asistentes, lo que os decía al principio, recordad que esta sesión ha sido grabada, que estará disponible en nuestro canal de YouTube y para si queréis volver sobre ella o bien si queréis compartirla con cualquier persona. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Irma. Adiós. Chao.